Hola, mi nombre es Ayelen y hoy me van a ver mitad maquillada y mitad no porque acabo de tener una masterclass, pero bueno, se hizo muy tarde, ya son las 12 de la noche, pero igual quería sentarme a grabarles este video porque me parece muy importante que aprendan a poder limpiar sus brochas con lo que tengan en casa, así que ahora vamos con el tutorial. Opción número 1. Se venden estos limpiadores de brochas que, como verás, ya traen distintas texturas para que vos puedas pasar tu brochita en distintos sentidos, así en círculos o de arriba abajo o como quieras. Y así poco a poco vas a ir limpiando tus brochitas. Pero si vos no tenés este limpiador de brochas, no te preocupes porque acá te traigo distintas opciones. Opción número 2. Sí, estás viendo bien. Yo no sé si esto se vende en todos los países o no, pero acá en Argentina esto se conoce como bolsa de agua caliente. Esto es para poner agua caliente acá y a la noche en invierno antes de ir a dormir te lo pones en la cama, en los pies y te va a calentar los pies durante toda la noche. Y esto no lo voy a usar en los pies, sino que lo voy a usar para limpiar mis brochas, ya que tiene una textura, como podrás ver y escuchar, tiene una textura muy buena para poder limpiar mi brochita y que las cerdas de la brochita se vayan metiendo ahí y se vayan limpiando. Yo tenía otra bolsa de agua caliente que se me rompió, entonces lo que hice fue recortar. ¿Ven? Esta es la parte de adentro de la bolsa de agua caliente y esta es la parte de afuera. Entonces simplemente la recorté y ya me quedó mucho más fácil para trabajar. La puedo meter directamente en la pileta o en el lavabo, ¿no? Y directamente con el chorro de agua puedo ir limpiando mis brochas de una manera mucho más fácil que tener que andar con la bolsa de agua caliente que te ocupa un montón más de espacio. Si tampoco tenés en tu casa la bolsa de agua caliente, no te preocupes porque acá viene la opción número 3 que te voy a enseñar a hacer. Yo lo que hice fue agarrar este vidrio, lo saqué de un portarretratos en realidad. Si no tenés un vidrio no importa, puedes agarrar un plástico, puedes agarrar un plato, puedes agarrar lo que se te ocurra, pero que sea resistente al agua. No me vayas a agarrar un papel o una madera porque al mojarlo después no sirve. Pero sí vas a ir bien con un plástico, con un vidrio, con cosas así que sean resistentes al agua. Lo que vamos a hacer ahora entonces es darle textura con nuestra pistola de silicona o silicón. Entonces simplemente vamos a ir haciendo puntitos, rayitas o lo que se te ocurra en donde las cerdas de tu brocha puedan pasar y limpiarse mejor. Vamos a hacer algunos puntitos más grandes y otros más pequeñitos. Y entonces le vamos a limpiar poco a poco el resto de silicona que nos quedó por acá. Y listo, la dejamos secar y la tenemos lista para usar. Si no tenés ninguna de las opciones que te mostré antes, no te preocupes, simplemente con tu mano podés limpiarlas. Te vas a poner acá el producto, lo que uses, shampoo, desenredante o productos especiales que vendan para limpieza de brochas y simplemente vas a pasar tu brocha así en formas de círculos y para arriba y para abajo y listo. Tampoco es que necesitas la gran cosa, pero bueno, en este video te quiero mostrar que existen este tipo de cosas que vos podés conseguir fácilmente o que ya tenés en casa y por ahí no te habías dado cuenta que servía para esto, y si no, bueno, simplemente con tu mano también podés limpiarlas. Por ahí te lleva un poquito más de tiempo porque las cerdas no tienen esa textura en donde meterse, pero bueno, no pasa nada, con la mano también se puede.
Pasemos ahora al proceso de lavado y de secado de nuestras brochas. Yo, como estoy en la habitación, me traje este plato, pero como te dije antes, vos podés hacerlo directamente en la pileta o en el lavabo, que no hay problema. Entonces, yo no tengo ningún producto especial para el lavado de las brochas, entonces lo que uso es el shampoo. El shampoo que uso para bañarme diariamente, bueno, ese shampoo lo uso para lavar mis brochas. Entonces lo que hago es poner un poquito de shampoo. Y ahora voy a poner, en este caso con un vasito, un poquito de agua. Y así simplemente voy a pasar mi brochita por ahí, que se llene bien de shampoo, y después la voy a pasar así, de un lado para el otro. ¿Ven cómo va quedando ahí entre medio de la textura? Por eso la textura nos va a ayudar mucho más a que se limpie más rápido. Y también podemos limpiar en círculos. Ahora lo que voy a hacer es enjuagarla. Entonces siempre hay que tener cuidado de tratar de no mojar esta parte metalizada. Hay que tratar de no mojarla porque se puede arruinar por dentro nuestra brocha. Entonces lo ideal es que la mojemos hasta acá. Entonces con mucho cuidado la voy a ir mojando. Y después la voy a presionar, así se escurre el agüita. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de acondicionador en esta parte que me quedó limpia. Vos ten en cuenta que ahora te estoy mostrando el proceso con una brocha sola, pero en realidad yo lo que hago siempre cuando lavo todas las brochas juntas es usar el mismo shampoo, la misma zona, una brocha atrás de la otra, las dejo en un costado, las pongo acá, todas en filita. Entonces después cuando terminé de pasarle el shampoo a todas, recién ahí las enjuago y después pongo el acondicionador y a todas las paso por el acondicionador y después las vuelvo a enjuagar. Siempre tratando de usar poca cantidad de agua porque tenemos que cuidar el agua, tenemos que ser conscientes, no me vayan a dejar la canilla abierta ni nada de eso. Tratemos de cuidar el agua, que también con poquita agua vas a ver cómo podés limpiar tus brochas y dejarlas divinas. Y entonces pongo el acondicionador. Voy a poner también un poquito de agua. Y entonces paso mi brocha de igual manera que hice antes. Ya tiene bastante, como verás, así que no hace falta que use todo. Lo movemos un poquitito para que penetre bien entre las cerdas. Y esto lo que va a hacer es dejarlas más suavecitas. Vos si no tenés, no te preocupes, que no pasa nada, pero para dejarlas mucho más suavecitas y perfumaditas, siempre te recomiendo que hagas este paso. Y ahora directamente la vamos a enjuagar. Vamos ahora entonces al proceso de secado. Voy a pasar mi brocha por esta toalla. Y ahí va desprendiendo agua, ¿ven? Esto es simplemente para acelerar un poco el proceso de secado y asegurarnos que no le queden restos de agua a nuestra brochita. Por supuesto que si estás apurada, en este caso podés omitirlo y directamente poner tu brocha a secar acostadita así
y va a estar bien, no pasa nada. Pero bueno, si queremos mimar un poquito más a nuestras brochas, hagámosle todos estos pasos completitos. Y ahí está entonces mi brochita casi seca, pero todavía está un poco húmeda. Una amiga me pasó un tip súper interesante de cómo hacer para que lavado tras lavado nuestra brocha no pierda su forma, porque a veces se nos empieza como a abrir los pelitos, a separar, ¿ven? Y nos empieza a quedar media despeinada. Entonces, ella me dijo que tiene dos opciones. Una opción es comprar unas redes que venden, que son para los pinceles, que vos directamente las colocás y listo. Y lo que hace es mantenerte esta partecita apretadita. Pero bueno, como yo no tengo esa opción, le pregunté, bueno, ¿y qué otra opción me das? Y bueno, ella me enseñó este tip, le mando un beso, se llama Gaby. Este tip es genial. Lo que vamos a hacer es agarrar papel higiénico y cortar. Ven que acá hay una separación y acá está la segunda. Bueno, cortamos ahí la segunda. Ahora lo que vamos a hacer es doblarla. Muy bien. Y ahora vamos simplemente a enroscar nuestra brochita de esta manera. Voy a tratar de ponerlo bien apretadito. Y una vez que está, simplemente vamos a deslizar hacia arriba y ahí va apretando los pelitos, ¿ves? Ahí quedaron bien apretaditos. Y entonces simplemente con esta partecita para abajo lo voy a dejar así a que se seque, un par de horitas hasta que se seque. Y listo, cuando lo saquemos vamos a ver que están bien los pelitos juntitos en su forma y que la brocha está súper limpia y huele súper bien. Quiero mostrarte qué tal funciona el limpiador de brochas que te enseñé a hacer hace un ratito. Yo ya le puse shampoo y un poquito de agua. Como podrás ver, funciona perfectamente y toda esa silicona que pusimos cumple su función. Entonces te voy a mostrar cómo limpio yo mis pinceles de maquillaje artístico o pintacaritas. En este caso no es necesario que usemos ningún tipo de textura para limpiarlo, ya que simplemente lo usamos con maquillaje al agua, que sale con un poquito de jabón blanco y un poquito de agua. Este jabón blanco vos lo ves que está un poquito manchadito, no te preocupes ni te asustes, es mismo de las limpiezas anteriores que le hice yo a mi pincelito, ya que este jabón lo uso pura y exclusivamente para mis pinceles de maquillaje. Este proceso de limpieza es mucho más fácil y mucho más rápido. Simplemente mojo un poco mi pincel y lo voy a andar pasando por el jabón. Y fíjate cómo al ir pasándolo va alargando de a poquito el maquillaje. Lo voy a enjuagar un poquito. Y ahí de a poco ves cómo va desprendiendo el resto de maquillaje. Y lo vuelvo a pasar por acá. Esto lo ideal es hacerlo en el lavabo o la pileta, ¿no? Entonces abrís la canilla y con el chorro que te sale de agua vas enjuagando el resto de maquillaje que te quedó acá. Yo, como lo estoy grabando en la habitación, no tengo una canilla acá como para hacerlo. Pero bueno, me voy arreglando igual.
Una vez que lo pasamos por acá y vemos que ya el jabón queda limpio, que no está desprendiendo más maquillaje, entonces pasamos a enjuagar nuestro pincel, ya no en este tarrito de agua, o bueno, si lo estás haciendo en la pileta de la cocina es más fácil, ¿no? Lo que voy a hacer es agarrar otro tarrito con agua y entonces voy a ir enjuagando. Siempre tratando de no sumergir mucho esta parte. Cuanto menos la sumerjamos, mejor. Así no se nos daña. Nos podemos ayudar también con el dedito porque quedaban restos de jabón. ¿Ves? Ahí hay un resto de jabón. Y listo, no tiene mucha más elaboración para limpiar que esto. Una vez que ya la vemos limpia, lo que podemos hacer, escurrimos bien acá en el borde, y lo que podemos hacer es agarrar la toallita que usamos antes, entonces la secamos un poquito así, y listo, la dejamos secar acostadita. Siempre es mejor acostadita. ¿Para qué? Para que el agua que pueda estar acá entre las cerdas del mismo pincel no se metan adentro y nos arruinen el pincel. Así que lo dejamos ahí acostadito y listo, en un par de horas se seca. Si no tenés este jabón blanco, no te preocupes, yo te recomiendo si podés que lo compres, porque la verdad, de todas las cosas que probé para limpiar mis pinceles, el jabón blanco es el que más rápido me ayuda a limpiarlos. Pero si no, puedes usar el jabón que usás vos para tus manos o un poquito de shampoo, no hay problema con eso. La verdad es que el maquillaje artístico al ser al agua sale muy fácilmente. La mejor técnica es esta que te acabo de enseñar para mí. Por ahí a vos te funciona mejor otra y si es así, déjamelo en los comentarios. A este tipo de pinceles yo no les pongo este papelito que me ayuda a contener los pelitos, ya que como verás, te voy a mostrar bien de cerquita, ¿ves? Se ve bastante bien el pincel, como que ningún pelito desordenado ni nada. Entonces no hace falta que le pongamos este papelito es más bien para los de maquillaje social, que tienen mucha más cantidad de pelo, o algunos son de pelo natural, o son sintéticos pero son mucho más grandes, y que también al pasarlo por la textura, por esta textura que tengo acá, también se va como abriendo más los pelitos, y se va como despeinando más. Ese es el problema también de este tipo de pinceles. Pero para los de artísticos yo la verdad no los uso. Si vos ves que alguno de artísticos se te está abriendo, entonces sí, ponele este papelito y fíjate si te ayuda a contenerlo después de cada lavado. Pero si no, si es un pincel así como este, no hace falta. Espero que hayan disfrutado muchísimo este tutorial y les haya sido de mucha ayuda. A mí me encanta compartir todos mis tips con ustedes. Me ayuda mucho suscribiéndose al canal, dando like, dejándome algún comentario y también compartiendo con alguien que sepan que les pueda interesar mis videos. ¡Hasta la próxima!